Observemos la siguiente situación física. Vicente está cometiendo un error al columpiarse, ¿o lo está? Realmente sí lo está, porque él está buscando columpiarse con la mayor amplitud posible. ¿Pero qué está haciendo mal? Primero hay que entender qué está pasando físicamente en el columpio. En el columpio se encuentran en una posición de equilibrio, entonces para salir de esta posición, Vicente da un pequeño impulso, causando que todo se comporte como un péndulo simple. Pero este método no da el resultado esperado. El sistema se detiene muy rápidamente. Así que Vicente tiene la brillante idea de empezar a oscilar sus piernas, provocando que este sistema se comporte como un péndulo doble. Pero fíjense, él está oscilando sus piernas con la misma frecuencia natural del columpio, pero en dirección opuesta, es decir, en contrafase, causando que la amplitud sea mínima y no logre divertirse como él esperaba, por lo que se pone muy triste. Pero Vicente, estás pensando mal. ¿Por qué no, en vez de mover tus piernas en contra del movimiento, mueves tus piernas a favor de la oscilación del columpio y a la misma frecuencia que el columpio oscila naturalmente? Es una gran idea, amiga Leonor. Al hacer oscilar mis piernas con la misma frecuencia natural del péndulo y en la misma dirección, me comportaría como un péndulo doble que oscila en fase, obteniendo así una amplitud máxima y la diversión que tanto anhelo. Por lo que finalmente Vicente pudo cumplir su cometido, pasar una buena tarde en su columpio. Todo lo anterior fue muy interesante, pero ¿cómo podemos analizar cada caso mejor de forma individual? Para cada uno, se fue comparando el sistema Columpio Vicente con un tipo de cuerpo muy particular, el péndulo. En este caso se comparó con uno simple y con uno doble. Para poder analizar mejor cada caso, primero hay que familiarizarse con el concepto de movimiento armónico simple, también conocido como MAS. El MAS consiste en el movimiento de un cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio, siendo empujado por una fuerza directamente proporcional al desplazamiento. Como se mencionó anteriormente, el caso cuando Vicente empezó a usar sus piernas para dar impulso al movimiento del columpio, se asemeja al cuerpo físico llamado péndulo doble. Un péndulo doble consiste en un péndulo que cuelga de otro péndulo. En el caso del columpio, el columpio es el primer péndulo y mis piernas actúan como el péndulo que cuelga. Los péndulos dobles tienen dos modos de oscilación. Cuando oscilan en fase, es decir, cuando los dos péndulos oscilan en el mismo sentido, y se comportan como un gran péndulo que se mueve a amplitud máxima, o en contrafase, que es cuando oscilan en sentidos contrarios. En este caso, el péndulo de abajo se ve como si no se moviera, y el péndulo de arriba se mueve con muy poca amplitud. El péndulo doble es muy fácil de ejecutar. En el video se observa un péndulo doble ejecutado en el laboratorio. Este consistió en colgarle a un péndulo simple de largo correspondiente a 18 centímetros otro péndulo simple, con la misma masa y largo. Es notable que, al hacer oscilar el péndulo de abajo, al pasar el tiempo ambos péndulos empiezan a oscilar con la misma frecuencia angular y se aumenta la amplitud de la oscilación. Eso también se ve reflejado en nuestro problema de los columpios. Al iniciar la oscilación, la amplitud del columpio era muy baja, pero Vicente, al hacer oscilar sus piernas con la misma frecuencia natural del columpio, esta amplitud fue aumentando a medida que pasaba el tiempo. Se ha hablado de la oscilación del péndulo doble provocado por uno de los mismos péndulos que componen al cuerpo. Pero ¿qué pasa si es un cuerpo externo el que le aporta energía al sistema? ¿Es esto posible? Para esto hay que introducir el concepto de resonancia mecánica. Este concepto consiste en cuando un sistema mecánico es sometido a una frecuencia de excitación que coincide con su frecuencia de oscilación, por ende el cuerpo empieza a vibrar. Este fenómeno puede verse en objetos físicos como los diapasones, las copas de cristal o el puente de Milenio en Londres, en el cual su frecuencia natural coincide con la frecuencia de los pasos de la gente, por lo que el puente comenzaba a oscilar. En el video se puede observar el mismo sistema de péndulo doble mencionado anteriormente, pero con una diferencia. Hay un péndulo simple muy pequeño, de un largo de un 1,9 centímetros, el cual se hizo oscilar con una gran amplitud. Se observa claramente cómo el péndulo doble adquiere energía por medio del hilo que los conecta. Es muy interesante el fenómeno de la resonancia mecánica, de cómo un cuerpo tan pequeño puede hacer oscilar a un cuerpo mucho más grande que este. Pero, ¿pasa esto en todos los casos? Observemos el video. Se tienen 5 péndulos colgados en una cuerda no tan firme, en donde 2 de ellos tienen el mismo tamaño. Si se hace oscilar el péndulo más largo, no pasa nada increíble. Los otros péndulos parecieran oscilar, pero esto es causado por el movimiento de la cuerda que los sostiene. Lo mismo pasa al hacer oscilar los otros péndulos que tienen medidas distintas. Todo cambia cuando se hace oscilar uno de los péndulos del mismo tamaño. Pareciera que éste empezara a moverse, pero después se detiene e inmediatamente
el otro péndulo del mismo tamaño también empieza a oscilar, y le pasa nuevamente la energía al que inició todo. Esto se debe a que el péndulo que se mueve le pasa su energía poco a poco al que está quieto. En un conjunto de péndulos acoplados, al hacer oscilar uno de los péndulos, esto oscila con su frecuencia natural y hace oscilar la cuerda con la misma frecuencia. La oscilación de la cuerda hace oscilar al pequeño de igual largo con gran amplitud, ya que tiene la misma frecuencia natural de oscilación. Los péndulos de distintos largos oscilan poco, ya que no oscilan con su frecuencia natural. Cuando se repite todo solamente con los dos péndulos de igual largo, se observa que el péndulo que comenzó a moverse se detiene, mientras que el que estaba quieto comienza a moverse. Esto se debe a que la cuerda actúa como un medio para transportar energía de un péndulo a otro. Como la energía debe conservarse, el primer péndulo empieza a perder energía poco a poco, por lo que empieza a detenerse, mientras que el segundo la va ganando mientras pasa el tiempo, por lo que comienza a oscilar, hasta que el primero se detiene completamente. Entonces el proceso se repite, pero en sentido contrario, hasta que el segundo se detiene y el primero se mueve con amplitud máxima y así sucesivamente. Se ha mencionado hartas veces el concepto de frecuencia, el cual básicamente consiste en la cantidad de ciclos que hace un objeto en un intervalo de tiempo. El hecho es que cada péndulo tiene su propia frecuencia natural. En el caso de los péndulos simples, su frecuencia natural puede ser calculada con la ecuación de Young, con la cual se puede obtener un valor teórico de sus frecuencias. En el caso teórico se obtuvo una frecuencia natural de 1,03 Hz, mientras que el valor experimental correspondió al 0,88 Hz, obteniendo un error experimental de 14,6%. En el caso del péndulo doble, la frecuencia puede calcularse con esta expresión de acá. Pero ¿por qué los valores? Esto se debe a que, como dijimos anteriormente, el péndulo doble oscila con dos modos de oscilación, cuando está en fase y cuando está en contrafase. En el valor teórico de este caso, la frecuencia debería haber sido de 2,17 Hz. Por otro lado, el valor experimental fue de 2,14. Esto conlleva un error experimental de solo el 1,4%. En el caso cuando el péndulo doble oscilaba en fase, se pudo obtener el valor de la frecuencia natural de manera teórica. Este valor correspondió a 0,9 Hz. De manera experimental se obtuvo un valor de 0,73 Hz, obteniendo un error experimental de 18,9%. Muchas gracias por ver nuestro video, esperamos les haya gustado. Ojalá también hayan aprendido por qué se columpian de esa forma, por qué funciona hacerlo. Y también puedan ver osciladores armónicos donde pareciera que no los hay.